Bienvenidos, ¿cómo están? Te saluda Melina Morales y en este video quiero hablarte de cuál fue la experiencia con la llegada de la metafísica a mi vida. Empezaré por decirte que nunca había escuchado el término metafísica, ni en la escuela, ni en la universidad, nunca, absolutamente. Entonces fue a mediados del año 2019 cuando yo me encontraba buscando unos libros en PDF en la computadora, estaba navegando y fue allí donde me recomiendan un libro similar al tema del que yo buscaba y decía Metafísica 4 en 1. Me llamó la atención, entré a ver el libro, pero tenía una idea preconcebida de la palabra metafísica a la primera impresión. Me daba la idea de que era algo científico, un término totalmente relacionado a la ciencia. Y nunca me hubiera imaginado que tendría relación con la espiritualidad, con Dios, con la verdad de uno, ¿no? Con la verdad del ser. Entonces, al entrar y ver los títulos de cada libro, porque Metafísica 4 en 1 justamente lleva ese título porque contiene 4 libros dentro, y inclusive hay el volumen 1 y el volumen 2. Entonces entré y en uno de los títulos decía, piensa en lo bueno y se te dará. Y ese fue el título que más me llamó la atención. Piensa en lo bueno y se te dará. Ya que yo siempre he tratado de tener esa idea de siempre ser positivo, siempre dar una sonrisa a los demás. Entonces como que me sentí atraída. Entré a la parte de este libro, a la página donde indicaba que empezaba, piensa en lo bueno y se te dará. Y ahí vi todos los subtemas, ¿no? Todos los temas que contenía. Y al verlo me sentí todavía más, con más curiosidad de leerlo, ya que eran temas muy interesantes para mí. Voy a poner aquí todo el índice del libro. Y uno de los que más me llamaban la atención en ese momento, bueno, empezaba con cristianismo dinámico, luego venía fe, mecánica del pensamiento, que también era interesante para mí, la verdad del ser, y dentro de los demás títulos me llamaba mucho la atención alma, la muerte y la reencarnación. Eran unos temas que jamás había visto plasmados en ningún libro que yo haya tenido acceso antes. En ningún libro hablaban sobre el alma, la muerte o la reencarnación. Así que estaba lista para aprender. Y lo hice. Comencé a leer el libro. Y era maravilloso porque cada vez que iniciaba cada párrafo del texto, era información que me parecía lógica para mí, eh, me identificaba con ella y la aceptaba con el corazón abierto, no tenía dudas, no tenía... También era información que me dejaba en paz, que yo sentía que era real. Leyendo todo el libro me di cuenta que metafísica era era, eh, era más allá de solamente el título de un libro, sino que era una palabra que tenía más significado, ¿no? Algo así como la filosofía, que yo siempre había escuchado el término filosófico, filosofía, pero en realidad metafísica nunca. Comencé a darme cuenta
que no estaba sola, porque sí, era como que con toda la información que yo había recibido durante mi niñez y mi juventud, no me sentía del todo cómoda con las instrucciones religiosas, con los dogmas, ¿no? que yo había captado. Siempre tenía objeciones dentro de mí y yo siempre sentía que había algo más allá de la muerte, que sí, yo dentro de mí creía en la reencarnación, o como que sí había más vida, ¿no? Y no como me enseñaron a mí que no. Entonces, al sentirme tan cómoda con la información metafísica, y luego encontré más tesoros, como el yo soy. Es un término que también nunca antes había oído hablar del el yo soy, descubrir que es la manera de despertar nuestro Cristo, ¿no? El que llevamos dentro de todos nosotros y que al nombrarlo con suficiente fe podemos hacer que nuestra vida cambie, podemos hacer milagros en nuestra vida. Fui aprendiendo muchas cosas hermosas para mí y también uno de los pilares de la metafísica es el principio de mentalismo. Así que para mí eso fue maravilloso, ya que la mente, muchas veces nosotros sufrimos por la mente. Bueno, entonces comencé a leer, no solamente Piensa en lo bueno y se te dará de Connie Méndez, sino a leer todo el libro ya de Metafísica 4 en 1, que contiene más libros, y todos eran muy reveladores. Sentía que mi alma se llenaba, que era como si estuviera empezando a estudiar, a aprender, como cuando uno va a los primeros años a la escuela y te emocionas cuando aprendes un tema nuevo, haces algo nuevo, aprendes a escribir, a leer. Así me sentía yo con la información metafísica. Sentía que había vuelto a nacer y que recién tenía mucho que aprender, tenía mucho que aprender. Y como lo dice Connie Méndez, recomienda leer los textos metafísicos más de una vez, no solamente leyéndolo una vez, porque podemos no comprender algunos términos. Empecé y iba poniendo en práctica los decretos, iba poniendo en práctica, por ejemplo, el curalo todo, y no solo conmigo, lo iba comentando con mi familia y lo maravilloso de esto era que parecía magia porque funcionaba, era comprobado, ¿no? No solo por mí, sino por mi familia también, que me decía, utilicé el cúralo todo como me indicaste y lo hice y pude resolver esta situación. Y también se comenzó a interesar, ¿no? Justamente mi hermana, a la cual yo le contaba más sobre la metafísica, que también le recomiende qué libro es, ¿no? Así que empecé con, con los libros de Connie Méndez. Y para mí fue un placer saber que Connie Méndez era una hermana maravillosa, latinoamericana, venezolana, y me sentí maravillada, así que investigué sobre ella, sobre su vida, y también ya había oído hablar de Saint Germain, pero en una charla, recuerdo, había escuchado al orador hablar sobre Saint Germain, citándolo, cómo él resolvía una situación con sabiduría. Pero yo lo tomaba como un ser humano cualquiera, no pensaba que era un maestro ascendido. Al leer justamente el libro Metafísica 4 en 1, hay un volumen el cual se titula ¿Quién fue el maestro Saint Germain? Y allí Connie Méndez nos revela de una manera espectacular
quién fue Saint Germain, porque hay muchos misterios en su vida. Y claramente uno puede ver que no era un ser humano común y corriente, sino que era un maestro ascendido. Tenía muchas facultades, había estado aquí en muchas encarnaciones y todo eso a mí me llamaba mucho la atención. Estaba verificando algunas cosas y sí, así que luego de terminar con los libros de Connie Méndez, siempre también aparecían recomendaciones, no sé si en YouTube o en libros, el libro de oro de Saint Germain, pero yo todavía me resistía a leer el libro de oro. Me sentía que no estaba preparada o sentía mucho respeto por el libro. Sentía que tal vez era un material que iba a ser tan fuerte para mí que me resistí. Como un año después de verlo en el título nada más, nunca entré ni a la primera página, ni por curiosidad. Así que no sabía de lo que me estaba perdiendo, hasta que un día por fin sentí el llamado a leer el libro de oro de Saint Germain. Y cuando empecé, eh, quedé maravillada con, con toda la información que contiene allí y explicándonos muy bien qué es el yo soy. Y ahí podemos encontrar muchos decretos y para qué sirve y de qué manera. Y en el libro de oro nos trata a la persona que está leyendo como estudiantes. Bueno, decidí ser una estudiante aplicada y lo leí 2 veces, el libro de oro, y luego ya cuando tuve el canal me sentí también que debía de compartir el libro de oro. Las enseñanzas, la metafísica llegó a mi vida como eh, para complementar ya el llamado de mi alma. Ya no me sentía cómoda con el dogma religioso que yo tenía en ese momento. Así que integré muy bien, llegó a mi vida de una manera como si fuera mágica y estaba abierta, estaba muy abierta. Y yo creo que si tú estás empezando en la metafísica, debes de sentir eso, que te sientes cómoda, que está todo bien. Y también hay otro aspecto de la metafísica que a mí me revolucionó la vida también, que fue conocer los principios universales que son los que rigen nuestra vida. Sí, que si los pondríamos todos en práctica y los conoceríamos y los pondríamos en práctica, eh, tendríamos una manera muy diferente de comportarnos, de pensar. Por ejemplo, la ley del causa y efecto, que si todo lo que uno hace eh, te va a regresar, como lo dice Connie Méndez, como un boomerang que uno lanza y te va a regresar en algún momento. Y para mí me ayudó mucho, ya que tal vez si tenía pensamientos negativos o destructivos, ya automáticamente acordándome de la ley del causa y efecto, me ponía un alto a mí misma y decía, pero no sientas odio, no sientas rencor o cualquier otro sentimiento negativo, ya que todo lo que lanzamos, todo lo que damos, va a regresar. Y lo mismo en el lado positivo. Eh, Da amor sin miedo, confía. mm, haz las cosas que tú quieres hacer verdaderamente, que te nazcan del corazón, sin temor, porque así como tú das, algún día va a regresar a ti. Entonces, conocer las leyes, los principios universales, fue como una revolución de verdad en mi vida. Y es por eso que
cuando yo abro el canal, quiero compartir los textos de Connie Méndez y siento que le está ayudando a mucha gente, a muchas personas. Lo sé por sus comentarios. También hay dudas, lo sé, también hay dudas. Hay muchas personas que quieren integrar grupos de metafísica y me parece muy bien. Como yo no tenía tanta información de grupos, y además que las personas me escriben de una ciudad, de otro país, em, siempre les decía que por favor busquen en los grupos de Facebook, siempre hay, ¿no? De cada país, el grupo Metafísica de Córdoba en Argentina, por ejemplo. Entonces puedes unirte ahí si tú deseas, ya que yo muchas veces en los textos justamente de Connie decía que la hermandad blanca, los metafísicos no necesitan tener como un ser regularmente asistir a algún lugar, como son la mayoría de religiones en la actualidad. Entonces, viéndolo de esa forma, es que yo eh, lo tomé, lo tomé al pie de la letra. Y yo sabía que si sentía la necesidad o dudas de unirme a algún grupo, lo iba a hacer, pero en ese momento no. Así que continué leyendo más información metafísica. MX Fox, tenemos a Florence Scovel Sheen, Genevieve Beren también. Y así fui llenando mi vida no solo con la información, sino poniéndola en práctica y verificándola. Siempre, siempre verificando que efectivamente tú vas a ver que tu vida, eh, que en tu vida va a haber un cambio para bien. Y si es así, si tú sientes que estás cómodo, que hay un cambio, y que todo va bien, está perfecto. También como hay personas que tal vez si antes llegaron a la información metafísica y luego ya no se sienten a gusto, bueno, también es un proceso tal vez que muchas personas pueden. Hay cambios, estamos en constante evolución y también el despertar, la evolución de la conciencia es individual, no se sientan, nunca se comparen con nadie. Todos los procesos son diferentes, todos tenemos diferentes maneras de, de incorporar la información, de ponerla en práctica. Y la metafísica es algo hermoso. Es aquello que uno no puede ver. Eh, Tienes que tener la fe dentro de ti y el sentir cómo es que se siente tu corazón, cómo está reaccionando ante esta información, ante esta práctica de la metafísica. Te da resultados. eh, por ejemplo, no prejuzgar. Muchas veces los problemas, la mayoría de los problemas surgen en nuestra mente y somos nosotros los que creamos ya la película mental y nos vamos al lado negativo la mayoría de veces. Entonces, con la metafísica, también apliqué eso, el dominio mental, que nunca antes lo había puesto, nunca antes tenía esa información, ese conocimiento, así que nunca lo había puesto en práctica. Y ahora es muy diferente porque ya con el transcurso eh, de absorber toda esta información, de ponerla en práctica, vas mejorando cada día. Tienes un mayor autocontrol mental y eso para mí ha sido muy, muy valioso, muy revolucionador en mi vida. Ha sido la metafísica, es muy importante ahora, siempre estará conmigo
y la voy integrando junto con la información espiritual también que va llegando a mi vida. Me quedo con todo aquello que me deje en paz. Y si siento que aún no estoy preparada para recibir algo, simplemente lo dejo pasar, no hay problema. Pero si de pronto leo algo o absorbo una información que sí me deja totalmente en paz mi corazón y siento que es real dentro de mí, la acoplo también. Bueno, espero que este video les haya gustado. Estaba pendiente este tema de cómo llega la metafísica a mi vida. Y seguramente ustedes también tienen muchas maneras diferentes de cómo encontraron la metafísica. Tal vez alguna persona fue la que te habló, tal vez viste un libro en la librería y te llamó la atención, o tal vez fue en muchos comentarios me han dejado sus experiencias como que tenían el libro ahí de la mamá, o sí, generalmente de la mamá en el estante, y hasta que un día ellos lo tomaron y comenzaron a leerlo. Y ahí es que conocen a Connie Méndez o a Saint Germain también con el libro de oro. Y yo sé que también a ustedes les ha pasado de alguna u otra manera el contacto con la metafísica. Me gustaría saber de qué manera fue que tú tuviste el contacto con la metafísica. Me gustaría leer en los comentarios. Bueno, entonces nos estamos viendo hasta otro próximo video. Cuídense mucho y les envío un fuerte abrazo.